Gracias. Pues es un gusto para nosotros desde la Secretaría de Salud. Reciban un cordial saludo desde nuestro titular, el doctor Jorge Alcocer, y nuestro subsecretario, el doctor Ruy López Ridaura, quien han estado muy atentos de esta participación y sobre todo quiero destacar lo comentado anteriormente por mi antecesor en lo que decía, posterior a la pandemia, aprendimos la importancia que tiene la vinculación y sobre todo el que en estas comunidades de diálogo nosotros podamos establecer ciertos eh, puntos de confluencia y sobre todo el tender puentes y el generar alianzas que nos permitan el seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud. Si me dan la siguiente para la Secretaría de Salud, es muy importante el que nosotros participemos y que en estas comunidades de diálogo nosotros trabajemos de forma conjunta. Si me apoya con la siguiente diapositiva. Ok. Eh, ¿Cuál es la importancia que nosotros vemos desde la metrología en el sector salud? Siguiente diapositiva. Pues, asegurar sobre todo también que los equipos y que los procesos asistenciales operen dentro de los límites de calidad. Como se mencionó, para nosotros el tema de calidad es un tema fundamental y, sobre todo, brindar esta confianza tanto al usuario como a los profesionales. Como ustedes saben, en estos momentos, la Secretaría de Salud está viviendo un proceso de transferencia hacia un nacimiento de una nueva institución, como lo es, los servicios de salud IMSS Bienestar OPD, y eso representa un gran desafío para que todos los hospitales, el segundo nivel y el tercer nivel de atención, tengan todos los instrumentales y sobre todo los instrumentos de medida calibrados. Y un tema importantísimo, pues como ustedes lo vivieron posterior a vivir el fenómeno más importante en la salud pública de los últimos 100 años, como lo fue la pandemia, pues es fundamental que nosotros estemos a la vanguardia y sobre todo conozcamos y reconozcamos toda esta cantidad de instrumentos en los cuales necesitamos nosotros tener medidas, estándares de conformidad y sobre todo que estemos alineados. Y eso es un reto para un país de 130 millones de habitantes, un país oceánico con 32 entidades federativas, en lo cual tenemos un sistema de salud fragmentado, segmentado, diferentes instituciones participando, pero en un nivel también, un aspecto de medicina privada muy pujante, muy a la vanguardia, pero todo dentro de medidos y estándares como se mencionó. La que sigue, por favor. Es importante todo el papel que desempeñan y ustedes como Centro Nacional de Metrología considero que deben ser los rectores a nivel nacional y tener esta gobernanza para que puedan medir y puedan impulsar esta estandarización tan necesaria en la parte del país y sobre todo pues en lo que refieren en el tema del sector salud, esta asistencia tan importante de alta calidad que se tiene que medir en estas mediciones, tanto físicas, químicas, biológicas, y tan precisas que se necesitan para el tema del diagnóstico. Les pongo el escenario, por ejemplo, en todos estos aparatos, a través de estos instrumentos que se requirieron durante la pandemia para estos puntos finales, específicamente de los aparatos de laboratorio, las pruebas de PCR, tiempo real, todos estos robots, la adquisición y la vinculación que tienen que tener con la protección contra riesgos sanitarios y con la aduana para poder ingresar ciertos estándares que se están llevando a cabo en otros países, es un tema fundamental. Si me dan la siguiente, por favor. Ok, debido al aumento de enfermedades crónicas, como ustedes saben, cada vez tenemos mayor también en los perfiles epidemiológicos en un país, México, un país con una esperanza de vida de 71 años, un país joven pero enfermo, con algunas características hacia muchas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, ahora temas de afección mental, pues requerimos estar a la vanguardia de muchos de los instrumentos, por ejemplo, en estos check-ups, en estas pruebas rápidas, la metrología juega un papel fundamental, sobre todo para que garanticemos que estas mediciones que se hacen sean precisas y nos puedan ayudar a evaluar estos rendimientos rápido
y tomar decisiones prontas, y sobre todo, pues garantizando el tratamiento eficaz en estos pacientes. La que sigue, por favor. Esta medición tiene que ser muy sólida, muy confiable y sobre todo la implementación de estas regulaciones claves, como les decía, es sumamente fundamental y sobre todo, pues hablar sobre temas de seguridad y de calidad, como se habló en la introducción, es un tema fundamental para que todo esto pueda resultar en una terapia efectiva. La que sigue, por favor. En estos conceptos básicos que ustedes manejan a la perfección, creo que es muy importante también un plan de comunicación efectiva de qué es lo que queremos medir, cómo lo queremos medir y socializar también estas calibraciones desde el tema de los equipos biomédicos. Estoy poniendo como ejemplo los mastógrafos, por ejemplo, que se utilizan en las unidades médicas móviles y que tienen que andar por caminos sinuosos, la estabilidad de los mismos y sobre todo la periodicidad que se tiene que hacer en los mantenimientos correctivos, eso es algo fundamental. La que sigue, por favor. Pues los tensiómetros, verdades, los errores que a veces nos arrojan y sobre todo, es importante, manejar los estándares, ¿no? ¿Cuál es el estándar que está manejando México y cuáles son los ejemplos que tenemos nosotros sobre todos estos procesos? ¿Cuál es el control que se tiene en el tema de procesos? Y sobre todo, en ocasiones también ustedes, han observado que en esta centralización de nuestro país existen hospitales, y les pongo, por ejemplo, el hospital de Metlatónoc en el estado de Guerrero, o algún hospital que está en el municipio de Jesús María, en la tierra del Nayar, en Nayarit, o algunos, tal vez uno en la misma Sierra Gorda de Querétaro, o en la alta montaña veracruzana, en Zongolica. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta esos hospitales y garantizar desde lo local que estas mediciones que se están teniendo son las adecuadas y sobre todo en el impacto que se tiene en la salud de la población? Si me dan la siguiente, por ejemplo, por favor. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Pues definitivamente creo que la normativa es un aspecto jurídico muy importante que en ocasiones a veces lo olvidamos, y la armonización de estos documentos es importante desde la fabricación, desde el traslado y la misma introducción. Les pongo el ejemplo claro que tuvimos durante el tema de la pandemia, el cómo garantizar que todos los equipos de protección personal, específicamente los cubrebocas, que llegaran, tuvieran las medidas específicas necesarias, los de uso industrial, los de uso nacional, y de pronto en países latinoamericanos, y también sucedió en algunos países africanos, como a partir de la iniciativa desde lo local de nuestras mismas atribuciones, surgen iniciativas, pero sin una calidad, sin un estándar, y de pronto ustedes veían gente que utilizaba un cubrebocas que no cubría los mínimos indispensables. Cómo lograr esa armonización y cómo lograr esa estandarización es un tema fundamental y sobre todo creo que es un desafío muy importante que tenemos diferentes sectores y que solamente a través de estas comunidades de diálogo en la introducción de las generaciones de planes de preparación y respuesta, de vinculación con la misma situaciones y dependencias y organismos rectores, es como vamos a poder lograr generar estos vínculos. La que sigue, por favor. Ok, una vez también el tema de los proveedores, y pongan aquí el ejemplo más claro, que en ocasiones pues un proveedor lo que quiere es vender su producto y cómo tenemos que ir garantizando el tema de esta estabilidad y que nosotros como sector salud adquiramos las mejores propuestas y sobre todo la sustentabilidad de los mismos. Y lo importante es el tema de los mantenimientos. ¿Cuántas veces ustedes ven que es difícil la situación, incluso la misma presupuestación para tener mantenimientos efectivos que logren y garanticen el tema de estas calibraciones de las que hemos hablado? La que sigue, por favor. Es muy importante que también les decía la armonización jurídica desde la Ley General de Salud, el reglamento interior y algunos reglamentos específicos y las normas específicas también que están rigiendo estos procesos. Esto es fundamental porque en ocasiones
el desconocimiento de la ley no te exime, y la ley es muy clara en nuestro país, es muy normativo y sobre todo también al interior existen muchas instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, que tienen normativas específicas para ciertas características. Es importante el conocerlas, desde el tema de la persona que va a ofertar el producto hasta la adquisición y sobre todo la regulación, los voltajes, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Claro que muchas veces las instalaciones hay que tener adecuaciones muy específicas para el tema de los voltajes en equipos de laboratorio. El reto que desempeñó, por ejemplo, la vacuna, la adquisición de estos ultracongeladores, de las primeras vacunas que se adquirieron para poder tener las temperaturas de congelamiento adecuadas y las características, es un reto muy importante que tiene que estar armonizado. La parte técnica, la parte normativa, pero también debemos de pensar en la parte operativa. Eso es un tema fundamental. La que sigue, por favor. ¿Ok? Dentro de los mantenimientos preventivos, siempre incluir estos reportes específicos, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Y el tema de las calibraciones en estos reportes, como los estándares de calidad. Y esto creo que representa un gran reto, sobre todo para el conocimiento. Nosotros desde la parte médica de la Secretaría de Salud, de este involucramiento con ustedes como expertos y sobre todo como rectores, eso es algo fundamental de estar en las evaluaciones que se tienen que funcionar, de los terceros autorizados que nos ayudan. Y un tema más, el tema legal que ha importado tanto y ahora ante tantos temas jurídicos, pues representa un reto. La que sigue, por favor. Estos procedimientos y esta estandarización es un proceso en el cual tenemos que estar trabajando conjuntamente y sobre todo el tema de las publicaciones. Y creo que aquí es una gran área de oportunidad que tiene la metrología en las publicaciones que se tienen que hacer referente a este tema, en los mecanismos de colaboración, en los convenios específicos que se deben de tener y sobre todo en las especificaciones técnicas desde una base de colaboración, desde una base para una licitación, de cuáles son los mínimos estándares que se tienen que cubrir para poder tener y poder llegar a adquirir el mejor producto que funcione con estas características que les comentaba, técnicas, pero también que sea de fácil uso para el operativo. Y el proceso de capacitación en la utilización del mismo es un tema fundamental para que se pueda mejorar. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok, aquí les voy a presentar una tabla donde se enlistan solamente algunas de las normas oficiales, la que sigue, por favor, que están rigiendo y sobre todo que en esta rectoría es muy importante la parte de la vinculación que se tiene con la Secretaría de Economía y que sobre todo en estas normas específicas que tienen que ver con la calibración, la constante actualización, la mejora continua, la evaluación de la conformidad es un tema fundamental y sobre todo estar muy atentos en el tema de los procesos, porque definitivamente la vanguardia y la misma ciencia y tecnología en el avance están a un ritmo sumamente acelerado que nos hace pensar en el movimiento y en el dinamismo que van teniendo las especificaciones técnicas en estos procesos. La que sigue, por favor. Estos retos definitivamente tenemos que estar muy armonizados con lo que la misma Organización Mundial de la Salud comenta y sobre todo la función, por ejemplo, del tema de una profesión, aunque en estos temas siempre tenemos que buscar ser muy eclécticos, muy incluyentes, un ingeniero biomédico, ¿no? Y sobre todo en las partes regulatorias y en esta información que ellos generan y sobre todo en la lectura de sus informes para poder obtener estas aprobaciones, ¿no? De las normas que rigen el manejo y el control del equipo. Y cuando hablamos de esto, quiero ser muy abierto en la parte de sí, estamos hablando del sector tal vez público, pero también la rigidez que se tiene que tener con el tema del sector privado, al igual que con el público, en la adquisición, en la orientación y sobre todo en los productos de esta calidad y la vigilancia sobre los mismos. La que sigue, por favor. Ya casi estamos finalizando.
Okey, ahí está, perfecto. El área de medición y el área de mantenimiento creo que son procesos fundamentales que deben estar estandarizados. Y aquí creo que el desafío más importante es lograr la estandarización en nuestro país y la importancia de contar con profesionales que, conozcan la parte de la terminología al interior de estos hospitales. Les decía, tenemos una diversidad muy importante en nuestro país, en las 32 entidades federativas. Y sobre todo también con temas de infraestructura y la armonización, les ponía el ejemplo de los voltajes, ¿no? La generación, cuando se crea una, que, una nueva unidad de atención de salud, pues tiene que estar armonizada en todo el tema de los procesos y sobre todo ahora, por ejemplo, les pongo el tema Acapulco, ¿no? Después de haber padecido un fenómeno natural como lo fue el huracán Otis, y que deja al descubierto algunos temas para la infraestructura, como ahora en las costas mexicanas tenemos que pensar, pues, en este tema de, pues, las plantas eléctricas, el tema de infraestructura, el tema de la adquisición de qué equipo, ¿no? Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, durante la pandemia de influenza se adquirieron algunos hospitales móviles, cumplían con ciertas características, pero eran, por ejemplo, tema como tipo asiáticos, eh, grandes contenedores, ¿no? Entonces, imagínense un contenedor de ese tipo en una zona de un huracán, donde puede impactar un huracán categoría 4 o 5, pues se vuela, ¿no? Entonces, ese tipo de diferentes escenarios a los cuales tenemos que estar preparados y sobre todo, que está relacionado también con el apoyo económico y adquisitivo para poder ver el tema del gasto en salud, ¿no? Y sobre todo, pues también lo que representa el atender una población o un país de 130 millones de habitantes, con 2 grandes fronteras, con determinantes diferentes y con características diferentes, donde cada vez se requiere una medicina más especializada. Estamos hablando, por ejemplo, de medicina nuclear, estemos hablando de diferentes temas como lo son diferentes aparatos, eh, ya no hablar solamente de tomografía, sino de resonancia magnética, sino hablar de PETs, y de hablar de otros instrumentos del uso diario, ¿no? Desde el uso de un esfigmomanómetro hasta de un baumanómetro o también pasar por un mismo termómetro, ¿no? Les hablaba de estas cámaras ultracongeladoras para vacunas o ciertos refrigeradores que tienen que cumplir para conservar la red de frío, que es sumamente importante y que en ocasiones desde lo local se desconoce cuáles son las medidas, cuáles son las características y los aparatos tal vez de estas unidades móviles que viajan por la sierra, por el desierto, por zonas de playa, de calor, donde son afectados en ocasiones por las características que no se logran impactar, ¿no? Temperaturas, por ejemplo, en Coajinicuilapa, Guerrero, de 50 grados, en donde se tiene que exponer una unidad que trae un densitómetro, ¿no? Entonces, esos son los impactos y los diferentes escenarios a los que nos estamos enfrentando. No siempre son los escenarios ideales, pero los cuales tenemos que tener una respuesta para poder tener una solución ante estos diferentes elementos que influyen. Si me pasan la final, por favor. Entonces, creo que es de suma importancia tomar estas medidas necesarias, tener apoyos especialistas en metrología y sobre todo estar en a la vanguardia de los países latinoamericanos y compararnos en un benchmarking con países europeos y la tecnología que estamos introduciendo. Y creo que aquí también tenemos que estar muy armonizados y les decía, por eso es importante conocer la normatividad jurídica de introducción, la vinculación que se tiene que tener con aduanas, puertos, ingresos, el tema de las situaciones para poder ingresar y el desaduanaje que a veces se convierte en un reto sumamente importante, pero el mantenimiento, ¿no? Yo les pongo como ejemplo, a veces he escuchado que se adquieren algunos productos y de pronto la sustentabilidad del mantenimiento es como diferente y pues tenemos que utilizar el ingenio mexicano y hacer adaptaciones específicas y pues eso también impacta en el tema de la calidad. Entonces, todas estas mediciones médicas deben de seguir estos modelos importantes que ustedes conocen, el tema de continuar con las medidas y el tema de rayos X. Yo les comento, por ejemplo, ahora el reto que se representa para en los siguientes próximos 15 meses
México va a ser la sede de la Copa Mundial, tenemos el partido inaugural en el Estadio Azteca después de tener esta partición con Estados Unidos y Canadá, donde hay que evaluar y donde hay que acondicionar instalaciones y pues esto representa un reto, ¿no? Sobre todo para estar a la vanguardia de lo que piden organismos internacionales como lo es la misma FIFA, y que requerimos tener, por ejemplo, habilitar, ¿no? Que sucede en campos de concentración de deportistas, en zonas de avituallamiento, donde hay que instalar una zona de rayos X, donde hay que tener equipos de ultrasonografía eh, bien acondicionados, tal vez algún tomógrafo móvil o aparatos que nos permitan hacer pruebas de antidoping inmediatas y pues eso representa un reto, representa un desafío que tiene que estar normado, que tiene que haber calidad y sobre todo que tiene que estar armonizado en esto. Y las personas que lo operan pues tienen que tener la línea de atención en caso de requerir cualquier ayuda. Importancia de contar con especialistas como lo representa su dependencia, este Centro Nacional de Metrología, para poder seguir armonizados e ir acompañados de la mano en todos estos procesos, puedan servirnos también como evaluadores externos a la misma sociedad civil, al mismo gobierno, decir si esto está dentro de los estándares, estas son nuestras recomendaciones, esta es la emisión de nuestra postura y esta es la vinculación que tenemos. Creo que eso es algo fundamental. Si me pasan la última, me parece que ya es la final. Okey, dentro de las conclusiones, pues, las técnicas del control de calidad, y a veces hablar de calidad es difícil, y creo que necesitamos cada vez más calidólogos que nos marquen la pauta y que estén en constante comunicación, sobre todo para que podamos tener y definitivamente en el aspecto del sector salud es fundamental especialistas como ustedes que tengan sensibilidad de poder transmitir de esta forma integral la importancia y la valía de la metodología en un país como lo es México, les digo, en un país bioceánico, en un país con características y determinantes diferentes, con gente que tiene tránsito diario en una frontera con uno de los países más industrializados del mundo, que por otro lado tenemos una frontera sur sumamente porosa y que también representan grandes desafíos dentro de la salud y sobre todo la medicina de alta especialidad que incluye cada vez más instrumentalización y sobre todo más medición en cierta utilización de equipos médicos de alto desempeño, de alta gama, y que nos apoyen a tener este tratamiento de enfermedades y afecciones médicas. He prometido la última desde hace 3 diapositivas y creo que ya ahora sí es la última. ¿Ok? Y entonces, bueno, esta medicina requiere altas precisiones y debe ser respaldada. Y creo que esto es lo que debemos de buscar con la metrología, este respaldo en estas mediciones físicas, químicas, biológicas, después de haber vivido un reto tan importante, los temas de espectrometría de masas, el tema de las mediciones de aspectos de contaminantes ambientales, contaminantes químicos, el tema físico, mediciones de no sé, platicábamos hace poco acerca de los temas de nucleoeléctricos, ¿no? La nucleoeléctrica Laguna Verde en el estado de Veracruz, que es de las pocas plantas nucleares en Latinoamérica, y las mediciones que deben de estar totalmente eh, reguladas y sobre todo supervisadas. Entonces creo que lo que buscamos todos desde un aspecto, así como hablamos de seguridad del paciente, son medidas seguras, medidas efectivas. Y creo que a través de estas comunidades de diálogo es que podemos ir estableciendo nexos y debe de servir para poder tener este establecimiento de tender puentes entre nosotros, en irnos conociendo y el ir consolidando estas comunidades que nos tienen que ayudar a fortalecer en los diferentes ámbitos de competencia, en estas evaluaciones de la conformidad por sector y sobre todo en el tema de la normalización. Yo creo que tenemos como sector salud diferentes retos, desafíos en puerta, sobre todo en temas que requieren cada vez una medicina de alta especialidad. Cada vez, como ustedes saben, nos enfrentamos a enfermedades más eh, transmisibles, pero también estamos enfrentando retos en enfermedades crónicas no transmisibles, temas oncológicos, por ejemplo, temas que tienen que ver con aspectos en rehabilitación,
cada vez una medicina de mayor especialidad que pide, diagnósticos oportunos, diagnósticos eficaces y sobre todo la accesibilidad al tratamiento. Entonces, yo con esta presentación de estos 20 minutos quería rápidamente llevarlos a través de este recuento y sobre todo el darles las gracias de que tomen en cuenta a la Secretaría de Salud. El subsecretario Ruy López Ridaura estaba muy contento de tener esta vinculación con el Centro Nacional de Metrología, sobre todo por lo que representa en las diferentes áreas, en temas de calidad, en temas de normalización, en temas de evaluación de la conformidad y sobre todo en este diálogo técnico en el cual podemos trabajar a través de expertos, de grupos y de, les decía, ver como evaluadores, como un organismo que nos puede apoyar en una tercera opinión, en la adquisición de grandes elementos, en decisiones rápidas, en situaciones de desastres, en situaciones de emergencias y sobre todo saber que se cuenta con el respaldo técnico, práctico y moral para poder llegar a tener y adquirir lo mejor que se pueda tener dentro de la Secretaría de Salud para el beneficio de la población. Con esto estaría yo terminando mi exposición y pues no sin antes agradecer, saber si hay alguna pregunta, estamos atentos y agradecer sobre todo la generosidad del Centro Nacional de Metrología para poder considerar a la Secretaría de Salud como un aliado en esta tender puentes y sobre todo buscar estrategias de alianzas que nos permitan a nosotros dar una mejor calidad y una mejor atención a nuestros. Muchas gracias.